Bueno, mucho gusto, pues yo soy el doctor Abraham Gerardo Rodríguez del Bosque, soy cirujano maxilofacial, entonces pues vamos a ver un poquito del tema, y el tema a tratar pues es hiperplasia condilar. Es un reto para la ortodoncia y la cirugía maxilofacial. Es un tema complejo, muy interesante, que traté de ponerlo lo más relevante, simplificarlo a manera de que podamos comprender y podamos pues dar un tratamiento, o si es algún tratamiento en conjunto. Ahorita vamos a ver todo esto. Me gustaría, pues digo, presentarme, que conozcan un poquito sobre mí. Yo tuve el honor de estudiar la carrera de odontología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 2003 al 2008. Posteriormente cursé la especialidad también en cirugía oral y maxilofacial del 2013 al 2017. Esto por el Hospital Metropolitano de la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Nuevo León también, orgullosamente. Me encuentro actualmente certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Ya en este momento tengo la recertificación. Esto quiere decir que ya pasamos los primeros 5 años, entonces cada 5 años hay que estar renovando esta certificación. También miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, de la Asociación Internacional también de Cirugía Oral y Maxilofacial. Por ahí también tomamos un curso de cirugía ortognática mínimamente invasiva, un curso intensivo con el doctor Jonatas Klaus, que es una filosofía reciente que la estamos aplicando a todos nuestros pacientes, y constantemente pues renovamos la certificación del soporte cardiovascular avanzado, ¿verdad? Cada 2 años hay que estarlo actualizando. También es importante como quirúrgicos pues tener este tipo de entrenamiento, ¿verdad? Actualmente pues tenemos este proyecto que ya es una realidad. Soy cofundador de este proyecto que se llama Arceo Clinic, que se lanzó en el 2021. También me desempeño como cirujano maxilofacial en la clínica Cuauhtémoc y Famosa, antes cervecería, hoy pertenece al grupo de Heineken. Y también soy catedrático en la Universidad de Monterrey en estas tres asignaturas: estomatología quirúrgica 1, 3 e implantología oral. Y pues nos dedicamos de lleno a la consulta de cirugía oral y maxilofacial exclusivamente. Muy bien. Pues ya entrando en tema, pues vamos a hacer un repaso de lo que vamos a estar revisando. Sí, voy a poner aquí el apuntador. Pues tenemos que revisar la anatomía, definición de la hiperplasia condilar, la historia, sus causas, características clínicas, clasificación, estudios de imagen, diagnóstico y tratamiento. Es lo que vamos a estar revisando. Muy bien. Entonces, para llevar a cabo nosotros un tratamiento, primeramente es importante conocer la anatomía, ¿verdad? Es la base de todo. Yo creo que es una de las ciencias más importantes, porque es la base. Si conocemos la anatomía, pues básicamente estamos conociendo lo que es normal, ¿verdad? Para poder después identificar lo que es anormal. Entonces, básicamente, pues ya sabemos que existe la anatomía descriptiva, topográfica y quirúrgica. Entonces, ya a nivel, digamos, de especialidad, nos dedicamos a ver la anatomía quirúrgica. Entonces, pues básicamente vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, la hiperplasia condilar, ahorita vamos a ver todas las definiciones, pero por ahí tenemos que saber unas cuestiones antes sobre la articulación temporomandibular. Pues ya todos sabemos que está conformada por la cavidad glenoidea, el cóndilo mandibular, el menisco o el disco articular. Dentro de su clasificación, pues es una diartrosis bicondilia. También se le conoce como una articulación gínglimo-artrodial, ya que también tiene este tipo de movimientos: rotación y traslación, ¿verdad? Hablando de la biomecánica también del movimiento mandibular. Anatómicamente y en promedio, ¿verdad? También las medidas, digamos, normales del cóndilo suelen ser en un plano transverso de 15 a 20 milímetros y un plano anteroposterior de
8 a 10 milímetros. Básicamente, lo que tenemos que identificar en la articulación, en el cóndilo, pues son estas estructuras. Aquí en este diagrama estamos viendo un corte coronal en el que podemos ver todas las estructuras asociadas, cavidad glenoidea, el menisco articular, el cóndilo, ¿verdad? Por encima del menisco vamos a tener el espacio articular superior, por debajo vamos a tener el espacio articular inferior, todos los ligamentos, ligamento capsular medial, el lateral, el ligamento, los ligamentos colaterales, toda la membrana sinovial que va a rodear prácticamente a toda la articulación y el cartílago articular. ¿Sí? Ahorita vamos a ver más a detalle. Entonces, también es importante reconocer estas estructuras. Hay que recordar que la mandíbula se osifica mediante un proceso complejo, ¿verdad? Pero lo importante, lo relevante de aquí es que los centros de crecimiento, como todos los huesos de nuestro cuerpo, se van formando y se van osificando, ¿verdad? Entonces, existen centros de crecimiento y en la mandíbula pues tenemos estos 4, ¿verdad? El centro de crecimiento principal es este que se encuentra en el cóndilo, también tenemos en la coronoides, en la apófisis coronoide, en el ángulo mandibular y en la sínfisis mentoniana. Entonces, de estos 4, el principal y el de relevancia es el que se encuentra en el cartílago condilar, ¿verdad? Todos estos centros de crecimiento pues van sufriendo una involución conforme vamos creciendo, terminando toda la etapa de crecimiento y desarrollo hasta que se completa la unión completa de estas estructuras. Hablando del cartílago articular, pues bueno, aquí tenemos que reconocer que está formado por un fibrocartílago articular denso. Tiene una zona principal, ¿verdad? Que se llama zona proliferativa y esta está casi en la inmediación del cóndilo. Esta está formada por tejido óseo o cartilaginoso y es donde se producen todos los cambios morfológicos a nivel de la articulación. Estas articulaciones pues tienen la particularidad de tener adaptaciones, ¿sí? Adaptaciones y cambios morfológicos de acuerdo también a la oclusión. Entonces es algo muy interesante porque estas articulaciones pues se van adaptando a todos los cambios que va sufriendo nuestra dentición a lo largo de nuestra vida y por ende pues nos tiene que proteger de todos los desgastes que se pudieran presentar, pero cuando no, pues es cuando empezamos a tener problemas articulares, ¿sí? Tenemos que identificar también estas estructuras, la membrana sinovial, pues es donde se van a encontrar todas las células sinoviales, va a estar la proliferación de condrocitos, va a haber células fagocíticas, secretoras, va a estar también la producción de ácido hialurónico. Todo esto, pues a su vez, vamos a tener el líquido sinovial que va a tener funciones muy específicas, como son la lubricación en sí de la articulación, le va a aportar todos los nutrientes y también va a tener una función fagocítica. Entonces, todo esto en relación a los cambios adaptativos que va sufriendo la articulación, ¿verdad? Y uno de los componentes del líquido sinovial, pues es el ácido hialurónico, la albúmina, alfa-2-globulina, fosfatasa alcalina, entre otras sustancias. Aquí como paréntesis, cada que hay una adaptación, por ejemplo, cada que hay unos cambios, por ejemplo, chasquidos, generalmente pues hay secreción de células proinflamatorias que si todo está en orden, el líquido sinovial tendría que realizar esta función fagocitaria de estas células proinflamatorias, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo todo esto más adelante. En la zona proliferativa del cartílago, lo que vamos a encontrar pues son los condrocitos, van a estar produciendo matriz intracelular de fibras de colágena, van a tener agua y material no fibroso, ¿verdad? También va a estar, tiene una característica que va a estar producida por proteoglucanos que le van a aportar todos los nutrientes, también toda la lubricación, agua y los glucosaminoglicanos. El menisco o disco articular, pues va a estar formado en sí, es una banda de tejido conectivo denso fibroso, es avascular, también no está inervado. Sin embargo, bueno, aquí tenemos que identificar 3 zonas, una banda anterior, una banda intermedia y una banda
posterior. Y vamos a tener una zona retrodiscal y la zona bilaminar, que esta es la zona que sí se va a encontrar vascularizada. Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? Para entrar de lleno ya al tema de hiperplasia condilar. Entonces, si nosotros podemos identificar todas estas estructuras que representan algo normal, pues también cuando veamos algo diferente clínicamente, cuando tengamos un estudio de imagen e identifiquemos algo diferente, podemos empezar a sospechar de alguna anomalía, ¿sí? Entonces, vamos a definir la hiperplasia condilar. Representa un desorden idiopático, ¿verdad? En el que existe un alargamiento patológico del cóndilo mandibular, usualmente unilateral, ¿verdad? Lo definen como también un periodo de aparición entre los 11 y 30 años de edad, o sea, es un rango de edad bastante amplio. Representa una patología compleja que causa muchas alteraciones a nivel facial, a nivel estético, pero sobre todo a nivel funcional. Debemos de conocer un poco la historia acerca de la hiperplasia condilar. La describió por primera vez Robert Adams en 1936. La identificó por presentar problemas estéticos funcionales. Lo definen como un sobrecrecimiento autolimitante. También Rushton en 1946 identificó 29 casos unilaterales. Esto quiere decir que la hiperplasia condilar en la mayoría de las ocasiones se va a tratar de una condición unilateral, pero pues vamos a ver que van a existir algunas variantes. Como causas, generalmente se describe como idiopática, es decir, que no hay una causa específica, ¿verdad? O conocida al 100%, sin embargo, se han acuñado diversas teorías. Una de ellas es la teoría de la circulación local, que esto quiere decir que existe un mayor número de capilares en el polo superior y en el polo posterior del cóndilo, lo cual hace que haya una hiperactividad metabólica en el tejido óseo, ¿verdad? Entonces, esto a su vez va a producir una mayor células, en este caso osteoblásticas, lo que podríamos ir pensando que toda esta hiperactividad va a ir produciendo mayor cantidad de hueso y por lo tanto el cóndilo pues va a ir creciendo en un sentido vertical, pero ahorita vamos a ver que hay estas variantes. Otra de las teorías pues es el trauma facial, cualquier traumatismo facial, por ejemplo, en la infancia es muy común alguna caída de su propia altura, principalmente traumatismos aquí en el mentón, pues ya sabemos que esto puede condicionar el desarrollo normal, natural de la mandíbula, ¿no? Entonces, si existe un antecedente de traumatismo, podemos pensar que a partir de ahí puede venir esta condición. También se han acuñado algunas teorías como eventos inflamatorios, procesos infecciosos, inclusive en la articulación o en el oído medio. Y otra condición que no es tan común, pero es la formación de osteocondromas, que estas pues, pueden causar una deformación importante en uno de los cóndilos mandibulares, haciendo que sea más grande respecto al lado contrario. También Larry Woolford y LeBlanc también tienen otra teoría que ellos comentan que hay un cierre insuficiente en el tejido óseo, por lo tanto sigue formando, sigue toda esta hiperactividad metabólica y por eso también el hueso sigue creciendo. También se ha pensado que es de origen hereditario, también con una influencia hormonal y genética, y también por una carga o sobrecarga en la articulación temporomandibular. Recordemos que toda la carga que recibe la oclusión, todo lo que tenga que ver con la mordida, toda esa carga se va directamente hacia la zona de la articulación temporomandibular, pues haciendo que vaya sufriendo. No siempre es de manera bilateral. En cuanto a características clínicas generales, ¿verdad? Ahorita lo pusimos así porque todo esto también va de la mano, pero vamos a diferenciarlas unas condiciones de otras. Como, digamos, aspecto general, pues generalmente
si, por ejemplo, tenemos un cóndilo más grande, ¿verdad?, que el otro, que el del lado izquierdo, pues la lógica nos indica que el mentón o toda la mandíbula se va a desviar hacia el lado contrario. Eso es una norma. Si está un cóndilo, por ejemplo, si alcanzan a ver esta mandíbula, si ven uno de los cóndilos más grandes, pues la lógica dice que todo esto se va a ir hacia el lado contrario. Por ende, va a haber una desviación de la línea media mandibular, ¿sí? Y estas las tenemos que medir con fotografías intraorales, también dentro de la consulta. Tenemos que medir en milímetros cuánto es esa discrepancia. En teoría, debe coincidir la línea media facial con la línea media interdental maxilar, la línea media interdental mandibular. Entonces, principalmente, pues vamos a encontrar desviación de la línea media mandibular. Existen varios mecanismos de compensación maxilar, es decir, sobre todo cuando está el tema del desarrollo, del crecimiento y el desarrollo, el maxilar va a tratar de seguir a esa condición. Entonces, por ende, vamos a tener un canteamiento maxilar, ¿verdad? Y puede ocurrir o no también una mordida cruzada posterior. Ahorita vamos a ver en detalle cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí esta clasificación que acuñaron el doctor Hugo Obegeser y Makek, en la que definieron o identificaron una tipo 1, una tipo 2 y una tipo 3. Ellos la definían como una tipo 1, una elongación hemimandibular, ¿sí? Como una tipo 2, una hiperplasia hemimandibular, y una tipo 3 como una condición mixta de estas dos. Ahorita vamos a ver cada una de las características. Sin embargo, también el doctor Larry Woolford en el 2014 hizo otra clasificación un poco más específica, más compleja, en la que la identifica como hiperplasia condilar tipo 1A, como hiperplasia condilar bilateral. Esta realmente es muy, muy rara, ¿sí? Sin embargo, sí hay casos reportados de hiperplasia condilar bilateral. Aquí, por lógica, podemos pensar que un paciente que padece o padeció hiperplasia condilar bilateral va a tener tendencia al prognatismo mandibular o vamos a tener patrones esqueletales clase 3, ¿verdad? Y la hiperplasia condilar de tipo 1B es una hiperplasia condilar unilateral. También tenemos la tipo 2A, que es una elongación vertical con alargamiento del cuello del cóndilo y la cabeza condilar. Y la tipo 2B es un crecimiento, o lo identifican como un crecimiento tumoral exofítico, es decir, una lesión conocida como osteocondroma, que volvemos a lo anterior, que es sumamente raro, pero pueden llegar a presentarse. Y la identificaron como una tipo 3, todo lo que tenga que ver con tumores benignos en la articulación temporomandibular, y la tipo 4 como neoplasias malignas. Entonces, si vamos a ir identificando cada una de las características de cada una de ellas. En la tipo 1, de acuerdo a esta clasificación de Obegeser y Makek, tenemos una hiperplasia hemimandibular, ¿sí? Las características clínicas van a ser muy evidentes. Puede haber tejidos blandos no hipoplásicos, pero va a haber una distancia vertical aumentada, ¿sí?, en el lado afectado. Es decir, pues si el patrón es vertical y el cóndilo se va a alargar verticalmente, pues vamos a tener una distancia vertical aumentada, una altura facial posterior también aumentada. La desviación medial e inferior del lado ipsilateral va a ser más notable a nivel de los ángulos y puede haber un canteamiento maxilar. En cuanto a características dentales o hallazgos dentales, lo que vamos a hacer pues es observar, va a ser la inclinación de los órganos dentarios hacia el lado afectado. Si el crecimiento del lado afectado es rápido, se va a observar una mordida cruzada posterior, ¿sí? Si el crecimiento del lado afectado es lento, se puede observar un canteamiento maxilar. Y entre los hallazgos radiográficos, pues vamos a tener lo que comentábamos, la altura del cuerpo mandibular del lado afectado va a ser mayor, ¿sí? El borde inferior del ángulo mandibular, en este caso, son más redondos en el lado afectado. La altura del reborde alveolar también va a ser mayor en el lado afectado. El conducto dentario, ya como otros hallazgos, pues vamos a encontrar que el conducto del nervio dentario inferior se va a encontrar más desplazado hacia abajo. Y en la tipo 2 o elongación hemimandibular, el mentón se va a encontrar desviado hacia el lado contrario, es lo que comentábamos. La comisura labial
puede verse más inferior y anterior que la del lado contrario. Son pacientes que van a tener tendencia al prognatismo, ¿sí? Y el tejido blando de la mejilla se va a observar un poco más grueso que el lado contrario. Y en los hallazgos dentales o características clínicas dentales, pues vamos a tener una mordida cruzada del lado ipsilateral, una línea media mandibular desviada hacia el lado contrario y una retroinclinación también de los incisivos inferiores, una inclinación lingual de los órganos dentarios posteriores del lado contrario y un canteamiento también maxilar con dirección inferior y anterior del lado ipsilateral. Vamos a tener radiográficamente una simetría evidente en la rama ascendente de la mandíbula, los ángulos, el ángulo en este caso se va a encontrar más obtuso, ¿sí? O más abierto en comparación con el lado contrario, y el cóndilo afectado pues va a estar elongado, pero con un diámetro transverso normal, o sea, va a estar elongado verticalmente, ¿sí? Ahorita vamos a ver más de esto. En cuanto a estudios de imagen, pues tenemos que ir de la mano con los estudios simples o radiografías planas, como son la radiografía panorámica, que para el área de odontología pues se ha convertido en una herramienta diagnóstica muy importante, y también pues en el área de la cirugía maxilofacial, solamente que tenemos que complementar con más estudios. En este caso podemos tener una radiografía póstero anterior en la que pues podemos observar parte de todo el macizo facial, las órbitas. En este caso se pueden observar los cornetes, se observa el maxilar, la mandíbula. Aquí en este caso vemos todo el contorno mandibular y vemos evidentemente que en el lado, por ejemplo, en este lado que viene siendo el lado derecho, vemos un aumento vertical en toda la rama, ¿verdad? Y pues también tenemos que valernos de estudios tomográficos, puede ser desde una tomografía simple computarizada o un CONBIM, también una tomografía en cono. Y esto es de lo que hablábamos. En el lado afectado, el ángulo que se va a formar entre estas dos líneas, pues va a estar mayormente aumentado cuando se encuentra una hiperplasia condilar en el lado afectado. Si ven aquí la diferencia de grados, es una forma también de identificar, y esto por el patrón vertical que se va a encontrar en el cuerpo, pues obviamente que va a hacer que el cuerpo mandibular descienda mayormente y ese ángulo se va a abrir más, ¿sí? Y hay otro estudio, ahora aquí tenemos que ir revisando, esto siempre es tema de debate, ¿sí? Porque hay literatura que defiende muchísimo este estudio principal que se llama gamagrama óseo, hay literatura que lo menciona como el gold standard, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquí cabe mencionar que este gamagrama óseo es un estudio especializado que va a medir el metabolismo del hueso, en este caso de los cóndilos. ¿Por qué? Porque va a tener afinidad en la actividad osteoblástica, que es lo que estábamos platicando. Todo esto a través de medicina nuclear, a través de un medio de contraste que se llama Tecnesio 99, por una vía intravenosa. Si nosotros lo vamos a solicitar, previamente al paciente le tenemos que informar qué tipo de estudio representa cómo se hace, en dónde se hace y qué necesita previo a la toma de este estudio. Principalmente pedimos una química sanguínea en donde, en este caso, los gabinetes de radiología especializada pues van a solicitar en este caso, los niveles de creatinina que se encuentren dentro de rangos normales, ¿sí? Entonces, esto como para que sepamos que no lo podemos pedir nada más así. Pero para llegar a esta instancia, pues obviamente que todo el diagnóstico pues es clínico, ¿sí? También nos podemos valer en este caso de modelos de estudio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, cuando son pacientes subsecuentes, sí que están en tratamiento de ortodoncia, por decir que se identificó algo a temprana edad, pues sí podemos ir tomando registros de modelos de estudio, inclusive en las radiografías, en la póstero anterior, se pueden hacer trazados cefalométricos, en la radiografía lateral de cráneo también trazados cefalométricos, y todo esto pues vamos haciendo una evolución, ¿sí? También las fotografías clínicas, tanto las que tomamos nosotros, ¿sí? En el consultorio, también es de suma importancia y es una herramienta diagnóstica que por parte del paciente nos busque fotografías anteriores de él o de ella. Todo esto para ver la evolución y ese
hipercrecimiento progresivo o esa asimetría facial que ya se va a empezar a acentuar de manera progresiva. Entonces, toda evidencia que tengamos hacia atrás y hasta la fecha de hoy es de suma importancia. También podemos utilizar fotografías 3D y las tomografías de encono, el CONBIM o el CT scan. Aquí lo más importante es ver la progresión. ¿Sí? Si ya estamos viendo que hay una asimetría mandibular, ¿sí? O una hiperplasia condilar unilateral, que ya estamos sospechando de esto, ya tenemos toda la información clínica suficiente, ya tenemos radiografías, ya tenemos modelos de estudio, toda la evidencia, pues obviamente que tenemos que ir viendo si esto ha ido progresando, ¿sí? Entonces aquí va a ser bien importante este estudio porque nos va a medir esa actividad, esa actividad metabólica, ya que puede tener una parte que esté activa o puede ser que esté inactiva. De ahí es que donde vamos a empezar a tomar decisiones en cuanto al tratamiento. Es por eso que entra a debate que si se convierte en el gold standard este gamagrama óseo o todo lo que tenemos aquí, toda esta información. ¿Sí? Entonces, este gamagrama óseo lo que hace es captar todo en este caso, el contraste, el tecnesio 99. Y si tenemos en uno de los lados digamos, una captación menor al 10%, pues podemos ir haciendo un seguimiento y una documentación cada 6 meses. Pero si esto se vuelve progresivo, sí o sí tenemos que intervenir. Tenemos que hacer un tratamiento que se llama condilectomía, que ahorita vamos a ver. Pero si esta progresión y nosotros, si solicitamos este gamagrama óseo, si identificamos una captación mayor al 10%, entonces significa que está activa esta hiperplasia condilar. Entonces, sí o sí tenemos que intervenir porque, vamos a poner un ejemplo, si este paciente está con tratamiento de ortodoncia, que sería lo ideal, cualquier tratamiento ortodóntico en el cual se omita un diagnóstico articular, ese tratamiento ortodóntico va a estar condenado al fracaso. Por eso es bien importante toda la evidencia clínica, fotográfica, estudios de imagen, ¿sí? Y estar bien seguros de que no existe un crecimiento metabólico en los cóndilos, porque sí nos ha pasado que hemos visto pacientes que ya terminaron un tratamiento de ortodoncia y me comentan, doctor, se me están desviando los dientes, se me están moviendo. Pero ¿cómo? Si tienes un retenedor fijo, se te está moviendo la mandíbula, entonces, y son pacientes, por ejemplo, que ya están en un rango de edad 20, 21 años, que representaría una edad en la que ya no hay un crecimiento activo. Entonces pedimos un gamagrama óseo y pues nos encontramos con una hiperactividad metabólica en uno de los cóndilos y hay que intervenir. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita todo esto. Pero en sí, a manera de resumen, pues las bases del diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son? Pues la simetría facial progresiva, ¿sí? O sea, esto quiere decir que ya tenemos toda la evidencia fotográfica hacia atrás, nosotros tomamos fotografías, estamos viendo evidentemente una desviación del mentón, un canteamiento maxilar, una mordida cruzada del lado contrario, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que irnos a los estudios radiográficos con la evidencia radiográfica y el sobrecrecimiento de los cóndilos, que también va a ser muy evidente en estas radiografías. El gamagrama óseo, que tenga una captación mayor al 10%, y algo confirmativo que es el resultado histopatológico. Entonces, todo lo que vimos en las diapositivas anteriores del cartílago, en este caso a nivel del cóndilo, es donde está esta zona proliferativa, que es la que va a tener una mayor actividad metabólica, que en teoría pues es la que hace que el cóndilo crezca de más. Entonces, si nosotros mandamos a estudiar esta estructura, entonces pues vamos a tener un diagnóstico confirmativo, un resultado histopatológico confirmativo de todo lo que estamos haciendo previamente, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante saber nuestro rol como odontólogos, nuestro rol como especialistas. Aquí es bien importante que todos jugamos un papel, ¿sí? En el paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Entonces, cada quien debe tener su función. Por eso, en este caso, quise llamar la plática como un reto, tanto para la ortodoncia y la cirugía, pero esto no para nada quita que
si nos llega un paciente como odontólogos, pues podamos identificar todas estas características clínicas y poder conocer nuestros límites, saber remitir, ¿verdad? Entonces, me gusta esta fotografía porque en esto, pues cada quien sabe su función específica y el paciente representaría el carro de carreras. Llega con nosotros, cada uno va a tratar lo que le corresponde, ¿sí? Si cada uno conocemos nuestra función, nuestras limitantes también, pues ese paciente, este carro, pues va a salir súper bien para poder continuar con la carrera. Entonces, esto va enfocado a que identifiquemos, ¿sí? Nos identifiquemos en dónde estamos parados, cuáles son nuestras funciones como odontólogo, ¿sí? Como especialistas para saber hacia dónde dirigir al paciente. Acuérdense que todo esto debe ser en pro de nuestros pacientes. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, vamos a hablar que existen una gama de tratamientos o protocolos de tratamiento, ¿verdad? Entonces, por ahí es bien importante saber, ya con todas estas bases diagnósticas, ya por ejemplo, si tenemos un diagnóstico establecido de hiperplasia condilar, pues ya vamos a saber si está activa o está inactiva, ¿sí? Entonces, podemos realizar cirugía ortognática, ¿sí? Digamos, en una etapa, como un tratamiento único, siempre y cuando el paciente haya terminado su crecimiento y desarrollo y que esa hiperplasia condilar, si es que existió en su momento, que al momento que nosotros valoramos esté inactiva, que ya haya producido una asimetría facial notoria o severa, siempre y cuando esté inactiva, pues es un caso que vamos a tratar mediante cirugía ortognática, obviamente previamente con una ortodoncia preparativa, una ortodoncia prequirúrgica, ¿sí? Tenemos este otro tratamiento que es condilectomía alta o proporcional más ortodoncia. ¿Qué es la condilectomía alta? Toda esta zona proliferativa de células y de todo este recambio óseo osteoblástico, toda la actividad metabólica que se encuentra en el cóndilo, está acuñada en los 3 a 5 milímetros de esta zona proliferativa. Entonces, la teoría te dice, si esa hiperplasia se encuentra activa, lo primero que hay que hacer es detenerla, ¿sí? Porque si no, nada de lo que se haga después, ortodoncia, lo que sea, no va a funcionar, sino que desgraciadamente se va a echar a perder esa ortodoncia. Entonces, hay también aquí digamos, hay quienes están a favor, sí, hay quienes están en contra de intervenir tempranamente, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, vamos a mantener una observación, vamos a esperar hasta los 18, pero ¿qué tal que esa hiperplasia condilar ya hizo una asimetría facial severa? Entonces, una de las corrientes importantes, pues, es una intervención oportuna, ¿sí? Si hacemos una intervención oportuna en el cóndilo que está mayormente crecido, pues lo que venga después va a ser más sencillo, ¿sí? No es que sea fácil, pero va a ser menos complejo, ¿sí? Entonces, una condilectomía alta se refiere a retirar esos 3 a 5 milímetros de lo que sobra del cóndilo, digamos, de la parte más superior, con la finalidad de frenar esa hiperactividad metabólica en el cóndilo mandibular. Y la ortodoncia, ¿para qué? Para estabilizar la oclusión. ¿Sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que la oclusión va a estar sufriendo cambios, pues es un paciente que está en constante crecimiento y desarrollo. Entonces hay que estabilizar con ortodoncia, revalorar a los 6 meses, al año, ver si se produjo, por ejemplo, una asimetría facial severa, pues es un paciente que es para cirugía ortognática, ¿sí? Entonces, de 3 a 5 milímetros existe también algo que se llama shaving o rasurado condilar, que básicamente consiste en retirar esa pequeña capa proliferativa, ¿sí? Una condilectomía proporcional quiere decir que si este cóndilo, si observan en esta mandíbula que tengo yo aquí, está más grande, ¿sí? Y en un modo vertical o en un plano vertical, vamos a suponer que este mide 27 milímetros, no estoy exagerando, y este mide 20.
¿sí? Si los ponemos en un solo plano, le están sobrando 7 milímetros a este lado. Entonces, eso se refiere a una condilectomía proporcional. Es sacar la diferencia entre los dos y esto es lo que vamos a retirar quirúrgicamente, ¿sí? Viene la otra parte. Aquí es donde les decía, vamos a tener que estar estabilizando con ortodoncia, ¿sí? Y estar observando. Está la condilectomía alta o proporcional más cirugía ortognática. Esto normalmente es lo que sucede. Intervenimos, hacemos una condilectomía alta o proporcional, que la mayoría de los autores ya prefieren hoy en día una condilectomía proporcional, tener su protocolo de ortodoncia prequirúrgica y una segunda fase como cirugía ortognática. Y también está la cirugía ortognática más una condilectomía simultánea, pero aquí hay que ver qué tan crecido está el cóndilo, ¿sí? Y si está inactivo. Si no estuviera tan crecido, pues entonces volvemos a este tratamiento de cirugía ortognática como un tratamiento, único tratamiento, ¿sí? Pero si esta deformidad dentofacial es a tal grado que requiere la cirugía ortognática al mismo tiempo que la condilectomía, pues entonces lo haremos de esa forma, ¿sí? Entonces, este siempre es el debate. Todo lo que hacemos, por ejemplo, recuerdo muy bien en el último curso de cirugía mínimamente invasiva, el profesor Jonathan Klaus nos comentó al principio, yo no les vengo a que esto es lo que es, ¿no? O sea, y de esto se trata todo lo que hacemos como especialistas, las ciencias de la salud, no es lo que es, o sea, no es una ciencia exacta, entonces no es lo que yo digo, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Siempre tenemos que evaluar a nuestros pacientes individualmente, claro, conociendo toda la literatura, estar actualizándonos, estar en los journals, ir a los congresos, todos los cursos que podamos tomar, y de ahí nosotros hacemos nuestro criterio y eso es lo que vamos a poner en contexto con nuestros pacientes, ¿sí? Y entonces vamos a poder establecer también un criterio en el cual decir esto es lo que ha funcionado con nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí este es tema de debate si se necesita cirugía ortognática después de la condilectomía o no, realmente depende del caso que se presente, por ejemplo, va a depender del grado de la deformidad endofacial, va a depender del grado de la captación que tenga el gamagrama óseo, ¿sí? Entonces, acuérdense que también está el tema de debate, ¿pido o no pido un gamagrama óseo? Desafortunadamente también existen pacientes que lo ven como algo malo, tomar un gamagrama óseo, si es malo tomar un estudio como esto, pues realmente no es malo, realmente tratamos de ayudarte como paciente para que puedas tener tu configuración ósea y por lo tanto tu configuración facial en orden, ¿sí? Entonces siempre va a ser tema de debate. Y aquí pues traté de resumir todo lo que estamos viendo en casos de nosotros, pues básicamente les puse 3 casos, ¿verdad? Para que vean las diferencias, son casos distintos, pero son abordajes similares. Entonces aquí facialmente, clínicamente, pues vemos que toda la asimetría facial está cargada hacia el lado izquierdo, ¿sí? Aquí ya viendo este rostro podemos empezar a sospechar que existe algo, pero todavía no sabemos qué es. El paciente sonríe y podemos ver que existe una oclusión inclusive, pues, casi normal, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿sí? Ya si nosotros observamos esta fotografía, pues obviamente lo que estamos observando es lo que comentamos anteriormente, es el canteamiento maxilar. ¿Por qué? Porque este cóndilo, ¿sí? Yo ya sé clínicamente con esta fotografía que probablemente este cóndilo es el que está creciendo, ¿sí? De más, y esta mandíbula, mandíbula que tengo yo aquí, es una impresión de este paciente. Entonces, como pueden ver aquí, pues el cóndilo derecho está excesivamente grande, ¿no? Entonces, ¿qué hizo su cuerpo? ¿Sí? Su cuerpo, su maxilar compensó, es lo que decíamos, existe una compensación maxilar. Entonces, el patrón de crecimiento dice que todo esto se empieza a desviar hacia el lado contrario, pero él no está teniendo mordida cruzada. De hecho, él se encuentra en clase 1, pero sí, es evidente el canteamiento maxilar porque el maxilar quiso seguir
el patrón de desviación mandibular. Entonces, él no está teniendo ningún tipo de maloclusión, él no está teniendo o no ha tenido ningún tipo de tratamiento ortodóntico, ¿sí? Esta es su dentición, ¿sí? Y sí, clínicamente, pues sí hay una ligera desviación de la línea media. Sí, es lo que decíamos, puede haber o no una desviación de la línea media, pero aquí lo que llama la atención es que el paciente se encuentra en clase 1, ¿sí? Entonces, esto lo hace complejo, pero por eso decimos, es un reto para la ortodoncia y para la cirugía maxilofacial, ¿sí? Obviamente que hicimos todo lo básico, su profilaxis dental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Previo a cualquier tratamiento que vamos a llevar a cabo. Y aquí es evidente todo lo que acabamos de comentar, ¿sí? Cóndilo derecho, ¿sí? En este caso con un patrón de crecimiento vertical, hace que el cuerpo mandibular derecho sea más grande, todo se carga hacia acá. El cuerpo mandibular, la rama ascendente o la parte posterior, pues se ve evidentemente más grande. ¿Sí? Es un paciente que tiene tendencia a la clase 1, pero si nosotros analizamos esta radiografía, pues vamos a ver que es el típico paciente que tiene la cara corta, ¿sí? Porque probablemente pues hubo un deficiente crecimiento vertical del maxilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sugerir con él? En esta radiografía, pues obviamente, digo, aquí está volteada, pero evidentemente existe la asimetría facial, ¿sí? Y esto es lo que hablábamos en cuanto a los ángulos, ¿sí? El ángulo gonial es una característica muy común en el lado afectado, que se va a encontrar pues más abierto, más obtuso. Nosotros tomamos aquí de referencias también estas mediciones para ver la diferencia en el tamaño vertical, ¿sí? Pero es evidente la angulación, ¿sí? Aquí se encuentra más cerrado este ángulo que el ángulo del lado derecho, ¿sí? Y pues obviamente que el estudio del cual nos valemos para complementar todo lo que estamos hablando, pues es este gamagrama óseo que en sí pues nos va a medir toda la captación del medio de contraste que se va a ir al metabolismo óseo para poder determinar el diagnóstico o confirmarlo, ¿sí? En este caso, pues es una gammagrafía ósea compatible con hiperplasia condilar derecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros a través también de los programas que tenemos, pues empezamos a sacar todas las mediciones, a través de la tomografía del paciente, pues trasladamos todo esto al programa, ya medimos previamente, ya sabemos que vamos a hacer una condilectomía proporcional, que le vamos a quitar 7.1 milímetros, ¿sí? Quirúrgicamente lo que se trata pues es de detener ese crecimiento, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer cirugía mínimamente invasiva, tenemos que tener o acuñar esa filosofía a todo lo que hagamos, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a que el postoperatorio pues sea lo más llevadero posible para nuestros pacientes. Entonces, nosotros nos gusta hacer este abordaje, ya hablando en sí de la cirugía, la teoría nos marca un abordaje preauricular, ¿sí? Abordajes preauriculares que se hacían anteriormente muy extensos para exponer en su totalidad toda la parte de la cápsula articular hasta llegar al cóndilo. Entonces nosotros hacemos esta modificación que se llama abordaje preauricular con modificación endaural, ¿sí? Y lo que hacemos pues es un abordaje sumamente pequeño, estético, cicatriz casi nula, y lo que vamos haciendo es hacer una disección por planos para ir abordando hacia lo que es la cápsula de la articulación y posteriormente identificar el cóndilo. Obviamente que cuando llegamos a cirugía, pues ya tenemos todo lo preparativo para llevar a cabo este tipo de cirugías. Son cirugías que hacemos en quirófano con anestesia general, ¿sí? Hacemos una valoración previa, para esto ya tomamos fotografías, ya tenemos el diagnóstico, ya informamos a los familiares, ya nos firmó consentimiento informado, ya dimos indicaciones preoperatorias, ¿sí? Entonces ahora sí vamos al quirófano y pues vamos a desarrollar lo previamente planeado. Al quirófano ya llegamos con un plan, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer y pues nos dedicamos a retirar este remanente, ¿sí? De 7 milímetros que tenía el paciente en esta parte de más, ¿sí? Teniendo el abordaje endaural
obviamente que ya suturado por planos, tenemos que ir identificando estructuras anatómicas. Hay que recordar que el nervio facial pues siempre va a tener este trayecto desde que sale por el agujero mastoideo, estilo mastoideo, pues va a tener todas sus ramas. Entonces, todos los abordajes que se hacen en la cara están diseñados para, vamos a poner entre comillas, sacarle la vuelta a estas estructuras anatómicas importantes como es el nervio facial. Entonces, al paciente tenemos que explicarle qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y los posibles efectos secundarios o complicaciones postoperatorias. ¿Sí? Esto es bien importante que el paciente sepa. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mandar este fragmento de cóndilo a estudiar la patología, ¿sí? Solamente para confirmar que se trata pues de una hiperplasia condilar, ¿sí? Histológicamente pues se va a observar una capa articular, una capa proliferativa, transicional cartilaginosa, trabéculas óseas, etcétera. Entonces todo esto pues se va a identificar en estos cortes histológicos, ¿sí? Es para confirmar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y este es el mismo paciente. Este paciente se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo, ¿sí? Tiene 16 años, ¿sí? Estará cumpliendo 17. Entonces, este paciente, clínicamente, pues vemos cómo, digo, obviamente que también ya pasó un tiempo y es un paciente que se ha desarrollado muy, muy rápido, pero sí pueden ver estos cambios faciales. Obviamente que él siente, él comenta, me siento inflamado de acá, pero pues no es que esté inflamado, simplemente pues es toda la asimetría que está cargada hacia acá. Digo, sigue siendo evidente, pero sí se mejoró un poco porque este paciente se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo y el sistema compensatorio, en este caso del maxilar, pues está haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces, sí, aquí, por ejemplo, como les decía, lo ideal pues sí es la ortodoncia, pero aquí es donde yo les comentaba, cada uno va a tener un criterio distinto. Entonces, aquí, en el caso de él, es obviamente que un paciente que vamos a preparar para cirugía ortognática, ¿sí? Pero a él lo dejamos, así. ¿Por qué? Porque está en pleno crecimiento y desarrollo, él solito ha ido compensando, no le quisimos poner la ortodoncia para ver qué tanto mejoraba en 6 meses y si hubo un cambio en el canteamiento maxilar, ya no es tan evidente, todo esto se ha ido otra vez acomodando en su sitio, pero es un paciente que vamos a operar de cirugía ortognática por cara corta, hay que hacer un descenso vertical en el maxilar y llevar toda, porque también hay una asimetría facial pues ya más marcada, ¿no? Y aquí pues no hay una gran discrepancia entre las líneas medias, es lo que se alcanzó a acomodar en el posoperatorio y en estos 6 meses, no hay ningún tipo de mordida cruzada posterior, nunca la hubo, ¿sí? Entonces simplemente pues se llevó a cabo la corrección, la condilectomía proporcional y este es el resultado que tenemos actualmente, ¿sí? Y los estudios de imagen postoperatorios pues nos van a servir para ir viendo cómo se va remodelando la parte del cóndilo, ¿sí? Es bien importante tener todo el seguimiento previo, el transoperatorio y el postoperatorio para, pues todo esto es evidencia también para que el paciente vea que todos los cambios que está teniendo. Y también paciente de 13 años, paciente femenino de 13 años, pues, su principal motivo de consulta pues es la asimetría facial. Entonces vemos inmediatamente, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros valoramos un paciente, pues hacemos una inspección e inmediatamente nosotros nos empezamos a imaginar de qué se puede tratar, ¿sí? Viendo físicamente al paciente ya podemos empezar a pensar y a pensar y a pensar de qué se trata, ¿sí? Así cuando nosotros ya hacemos toda la exploración física, entonces ya vamos a confirmar todo lo que estamos pensando. Entonces, con ella es una evidente asimetría facial, una laterognasia, ¿sí? Es decir, una desviación del mentón, del cuerpo mandibular hacia su lado derecho. Entonces, yo puedo pensar que ella está teniendo un problema en el cóndilo del lado izquierdo, porque acuérdense que siempre es hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, tomamos una serie de fotografías de frente, de 3/4, siempre en reposo y en sonrisa máxima, ¿sí? Para comparar ambos lados, perfiles, pero vean cómo también ella no tiene tendencia a la clase 3, inclusive oclusalmente ahorita vamos a ver cómo se encuentra ella, ¿sí? Si hay un colapso transverso en los arcos maxilar y mandibulares, ¿sí? Si hay una desviación de la línea media muy evidente, ¿sí? Esta es la línea media inferior, aquí están los caninos centrales, laterales,
centrales, entonces ella tiene una desviación de la línea media hacia el lado derecho, ¿sí? Pero todavía no está presentando una mordida cruzada del lado contrario, entonces ella es la oclusión actual esta es la oclusión actual de esta paciente. Entonces, podemos ver aquí también las clases, ¿sí? Ligeramente clase 3 accidentalmente, pero sí un colapso también en los arcos, ¿sí? Entonces, vean también la relación que tiene de Overjet, pareciera que es clase 1, ¿sí? Pero sí tiene tendencia a la clase 3 dental. Y pues vemos también el estudio, ¿sí? No le quiero llamar gold standard, pero sí es un estudio muy importante, ¿sí? Con esto no quiero decir de que, cóndilo grande, pues vámonos el gamagrama. Es bien importante toda la valoración. Que la mayoría de los pacientes lo van a necesitar, sí, es diferente, pero siempre y cuando teniendo toda la evidencia fotográfica y radiográfica de la que ya hemos platicado, ¿sí? Entonces aquí, como vemos, hay una mayor captación de esta hiperactividad metabólica. Ahora, es normal que en ambas articulaciones, inclusive en todas las articulaciones también del cuerpo, exista una actividad metabólica, pues son pacientes que van a estar en crecimiento y desarrollo. Es por eso que muchos autores no están a favor de este estudio, porque dicen, pues es que te va a salir positivo, te va a salir con hiperactividad. Pues sí, sí, claro, pero pues si tenemos toda la evidencia clínica, radiográfica, y pues vamos a tener, acuérdense, de la captación mayor al 10% comparada con el otro lado, pues ya es un criterio para determinar la hiperplasia condilar. Y entonces en este caso volvemos a tener hallazgos gamma gráficos, ¿sí? En las articulaciones temporomandibulares que muestran un recambio óseo, ¿sí? Incrementado por un proceso osteoblástico, que es lo que hemos estado comentando, para la articulación temporomandibular del lado izquierdo, que puede sugerir la presencia de una hiperplasia condilar, ¿sí? Y volvemos a trasladar todo en este caso, el CONBIM a nuestro programa para hacer las mediciones. Volvemos a poner en un plano, con ella ya también ya sabemos que vamos a hacer una condilectomía alta / proporcional, porque en realidad pues estamos quitando esos 5 milímetros que le están sobrando en el cóndilo. Y pues volvemos a lo que nos gusta, abordajes mínimamente invasivos, abordajes escondidos, abordajes estéticos, ¿sí? Todo esto también es muy importante. Hacemos la disección a través de los planos musculares, las fascias, para llegar a la cápsula articular, el cóndilo mandibular, hacemos nuestra condilectomía, ¿sí? Y pues eso obviamente que también la mandamos a estudiar. Y aquí en este caso pues tenemos ya también parte del abordaje que pues cada vez los vamos haciendo más pequeños, ¿no? Entonces eso vale la pena también hablando estéticamente. Y esta también es una paciente que se ha ido estabilizando, ¿sí? Vean cómo va la línea media, las líneas medias, cómo han ido estabilizándose, ¿sí? Cómo la vamos llevando también en la parte oclusal, ¿sí? La desviación de la línea media pues ya se encuentra también mayormente corregida. Y aquí lo que vamos a ver, pues también tenemos que ir evaluando la parte en este caso de un cambio morfológico adaptativo que se va presentando en el cóndilo izquierdo o en el cóndilo operado. Y este tercer caso representa otra modalidad de tratamiento en la que vemos evidentemente la asimetría facial, en este caso hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Podemos empezar a pensar que se trata de una hiperplasia condilar del lado derecho, pero si vemos de perfil, sí es una paciente que tiene tendencia a la clase 3 esqueletal, y esta es la oclusión que ella tenía en ese momento. Sí, ella tenía todas las características clínicas también en cuanto a un overjet negativo, ¿sí? Mordida cruzada posterior, ¿sí? Desviación, en este caso, también de líneas medias. Radiografías, radiografía de perfil o lateral de cráneo, radiografía postero anterior, radiografía panorámica, y desde una radiografía panorámica podemos observar un aumento en el tamaño vertical del cóndilo respecto al otro lado. Entonces es bien importante que desde una panorámica nosotros podamos empezar a diagnosticar, ¿sí? Entonces en la tomografía pues sacamos también el diferencial, 10 milímetros contra 15 milímetros del lado izquierdo, pedimos otra vez nuestro gamagrama óseo, ¿sí? Hallazgos gamagráficos
para un proceso osteoblástico en la articulación izquierda, ¿sí? Para sugerir la presencia de hiperplasia condilar, ¿sí? Entonces, esto es lo que les decía. En sí, este es el abordaje original, un abordaje preauricular, pero hacemos abordajes estéticos, en este caso, una modificación endaural. Volvemos a hacer la disección a través de los planos, ¿sí? En ocasiones tenemos que ligar algunas de los vasos que se van, entre comillas, atravesando en nuestro plano de disección. Aquí lo más importante es preservar todas las estructuras anatómicas funcionalmente, ¿verdad? Llegamos a la cápsula, llegamos al cóndilo y quitamos ese remanente también de 5 milímetros, nuestra sutura, y es un espécimen que se manda a estudiar. Esta paciente empezó su preparación ortodóntica, sí, porque ya era una evidente asimetría facial. Esta fotografía representa el preoperatorio antes de la cirugía ortognática. Vean cómo se ve la desviación del mentón, cuerpo mandibular desviado hacia el lado derecho. Ella ya tenía una deformidad esquelética pronunciada, ¿sí? Tendencia a la clase 3. Aquí vean cómo se ve más grande el cuerpo mandibular del lado derecho, ¿sí? Versus en esta fotografía que ya está operada. Esta paciente ya la operamos de cirugía ortognática, ¿sí? Se hizo toda la descompensación ortodóntica y realizamos la cirugía ortognática para corregir, en este caso, la parte oclusal. Ya se había corregido la parte articular, ya se había, en este caso también se corrigió pues, la parte estética. ¿Qué debemos de considerar como posibles efectos secundarios o posoperatorios? Es bien importante platicarlo con el paciente, ¿sí? Puede haber paresias, esto se refiere a la parte nerviosa, ¿no? Al cambio de sensaciones, adormecimientos. En este caso también hay que evaluar muy bien el nervio facial posoperatoriamente, ¿sí? Es decir, que toda la gesticulación se encuentre respetada. Puede haber dolor posoperatorio, ¿sí? Dolor posoperatorio que es muy controlable con medicamentos, con AINES. Obviamente que va a haber una inflamación, ¿sí? Por una respuesta metabólica a lo que hacemos nosotros. Hay que recordar que la cirugía representa un proceso, ¿sí? Vamos a llamarle una agresión controlada, porque conocemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo lo estamos haciendo, sabemos lo que puede suceder. Entonces, es nuestro deber informar al paciente todo lo que puede pasar, ¿sí? Antes de la cirugía. Si nosotros no informamos absolutamente nada, cualquier cosa que nos diga el paciente, así como decía uno de mis maestros, y lo voy a decir abiertamente, el doctor César Villalpando nos decía, todo lo que le digan después al paciente son puros pinches pretextos. Entonces, es bien importante que le digamos todo al paciente, ¿sí? Que todo lo que se puede presentar, inflamación, sangrado, ¿sí? Para esto nos preparamos con cada uno de nuestros pacientes. Y aquí les dejo un video de cómo es que hacemos la exploración del nervio facial. Nada más déjenme si lo puedo reproducir. Muy bien, entonces es así como hacemos la exploración del nervio facial, ¿sí? Entonces es bien importante saber que es nuestro deber preservar estas estructuras anatómicas, entonces, pues, para que le vaya bien a nuestros pacientes. Y siempre se los digo, o sea, hoy en día que tengo la oportunidad de ser maestro, sí, siempre es importante, yo me acuerdo mucho de mis maestros, todo lo que nos dicen, pues siempre te quedas con algo, ¿no? Entonces, esta frase me gusta mucho, seas quien seas, sea cual sea tu posición social, sea alta o baja, ten siempre mucha fuerza y mucha determinación. Hazlo todo con mucho amor y mucha fe en Dios, que un día llegarás a tu meta. Y es una frase que dijo Ayrton Senna da Silva, que pues, a lo mejor lo conocen, fue un piloto de Fórmula 1, ¿no? Entonces, es bien importante todo lo que hagamos, hacerlo siempre con amor, ¿verdad? O lo hacemos con amor y con fe, o no lo hacemos. Entonces, bien importante no perder el piso, bien importante todo esto para, en pro pues, de nuestros pacientes. Siempre bien agradecido
con la gente que nos va rodeando en este camino, ¿no? Entonces, desde las bases. Entonces, hoy en día, pues bien agradecido, estoy casado con una maravillosa mujer y aparte es anestesióloga, entonces creo que formamos un excelente equipo. Nuestro proyecto, pues que hemos puesto en marcha, ¿sí? Todo nace como un sueño, entonces pues lo vamos desarrollando y actualmente pues esta es parte de nuestra clínica, nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, toda la gente que te rodea, pues es bien importante que vayamos sobre un mismo objetivo, sobre un mismo fin, que en este caso, pues es el bienestar de nuestros pacientes, ¿sí? Y pues digo, aquí les dejo alguna forma de contacto con la cual nos pueden encontrar, ¿sí? Entonces, pues básicamente, pues sería todo. Excelente, doctor. Bueno, pues excelente ponencia, doctor. Lo felicito y más que nada le agradezco mucho pues por su tiempo. La razón de estar aquí, pues ahorita, la verdad que esta plática nos encantó a todos y quiero decirle a todas las personas que están ahorita presentes que si tienen alguna duda, pues con todo gusto todavía estamos en tiempo y forma para responder por ahí algunas preguntas o inquietudes que tengan sobre la plática del doctor. Con toda confianza vamos a esperar por ahí, ¿ok? De igual manera, doctor, pues le hago la invitación a todos los que nos están viendo, ya sea ahorita en vivo o en YouTube, vayan a seguir al doctor, @maxilofacial Monterrey y Clínica Arceo, ¿ok? Cirujano maxilofacial en Monterrey, Nuevo León, México, ¿vale? Vamos a ver por ahí si tenemos algunas preguntas. Yo creo que por acá tenía dos, ahorita se las comparto, doctor, permítame unos momentitos. Ok. Bueno, me preguntan por acá, doctor. En casos de hipoplasia condilar, ¿el enfoque es similar? Bueno, aquí qué bueno que tocan el tema. Sí, si bien existe la hiperplasia, claro que existe la contraparte, que en este caso es la hipoplasia. Aquí siempre tenemos que evaluar el mecanismo por el cual se produjo esta hipoplasia, ¿sí? Entonces, normalmente, pues los cóndilos se desarrollan a la par, ¿sí? Si hubo un tema de un traumatismo, directo en el mentón. Hay ocasiones pacientes que el patrón esquelético genético es clase 2 o es tendencia a la clase 2. Sin embargo, si existe un antecedente de traumatismo, esa clase 2 puede acentuarse porque no está viendo o puede haber un cese de esa actividad metabólica, por ende la mandíbula no se desarrolla completamente y son pacientes que tenemos retrusivos, pero completamente con una micrognatia. Entonces sí puede ocurrir esta parte de hipoplasia en uno de los lados y haciendo o enmascarando el cuadro, haciéndolo ver como algo similar, pues obviamente que va a haber una desviación, ¿verdad? En este caso, si es una hipoplasia, pues va a estar afectado o va a estar desviado hacia el lado afectado, sino como la hiperplasia que es hacia el lado contrario. Y el enfoque, pues es también determinar el tipo de asimetría facial que se esté presentando, ¿sí? Los métodos diagnósticos de imagen, radiografías, todo pues para determinar ese diagnóstico. Perfecto, doctor. También nos preguntan por acá, ¿es efectivo el uso de férulas como tratamiento, además de la cirugía? Bueno, aquí este tema de las férulas o guardas oclusales, aquí lo más importante siempre va a ser la parte quirúrgica. Sin embargo, cuando se va a iniciar un proceso ortodóntico enfocado en la cirugía ortognática, pues siempre es importante hacer una desprogramación muscular a través de estos dispositivos, pero esto no quiere decir que estos dispositivos van a mejorar la asimetría. Y aquí es algo también bien importante. La mayoría de los pacientes van a tener chasquido o dolor articular cuando existe una hiperplasia condilar. Entonces, eso es digamos, un motivo de consulta muy importante, pues que hay pacientes que se operan por dolor articular y pasan por todo este proceso.
Muy bien, también nos preguntan por acá, ¿existe alguna, alguna edad ideal para entrar a cirugía en este tipo de casos? Del paciente. Sí, Bueno, es lo que comentábamos. Siempre la mayoría de los pacientes van a ser en este rango de edad 13, 15, 17. Entonces es bien importante, es lo que comentábamos, la filosofía, existe la filosofía de una intervención temprana, ¿sí? Y vamos a ir estabilizando a ver cómo se va comportando en cuanto al crecimiento, ¿sí? Porque luego es más difícil el no hacer nada, ¿sí? El decir, vamos a observar a ver cómo va y esa laterognasia, esa hiperplasia sigue creciendo y cuando se quiera corregir esa asimetría, pues va a ser más compleja. Entonces, no existe una edad ideal, todo va enfocado al análisis de cada paciente individualmente, ¿sí? La paciente que puse un ejemplo, 13 años de edad y la operamos. Uno de los casos que no puse, la que les comentaba que tuvo ortodoncia, terminó todo el proceso, 21 años, pues en teoría ya había terminado el proceso de crecimiento y desarrollo, pero sí mostró actividad metabólica, pues obviamente que ella se operó a los 21 años y está en preparación porque sí le causó una deformidad muy rápido y está en preparación para cirugía ortognática. Entonces, no hay una edad específica. Excelente, doctor. Bueno, pues le agradezco mucho, como lo comentaba hace unos momentos, por su tiempo, por su cátedra. La verdad que estuvo muy interesante. Muchas gracias por sumarse a este proyecto. Y pues sin nada más que decir, si alguno de los auditores tiene alguna pregunta, pues con todo gusto. Si no, pues por mi parte sería todo. Esperemos pues que tengan bonita noche. Y de antemano, muchas gracias, doctor. No sé si quiera decir algo antes de despedirnos. Pues nada más el agradecimiento también a los que pudieron conectarse por su tiempo. Siempre es bien importante pues conocer un poquito más allá de lo que nos enseña, ¿no? Entonces también uno de los deberes que tenemos pues es compartir pues, lo poco que sabemos también para en pro de los pacientes. Excelente, doctor. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos los que asistieron y recuerden que esta plática va a ser subida a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias, hasta luego.